Hola, el título de este video es Navegando en la pandemia de los mares argentinos. Muy sintéticamente, a partir de la realidad, personas, virus, infectados, recuperados, fallecidos, etc., hay una primera etapa donde se registran los datos, una segunda etapa donde se cargan los datos en base de datos, luego se procesan y se obtienen informes, gráficos, etc., y luego hay una interpretación que es lo que nos permite tomar las decisiones. Vamos a empezar analizando la primera fase, que es el registro de datos. En esta fase hay al menos tres problemas. Un problema de confiabilidad, porque si leemos este artículo que les dejo en la descripción, dice: denunciaron una clínica del norte por no informar posible caso de coronavirus en una mujer que tenía enfermedad y murió. Bien, en el modelo matemático más usado en las pandemias, esto significa que hubo casos de coronavirus no informados, que deberían haber entrado por aquí, y por otro lado hay fallecidos no registrados como COVID, que deberían haber salido por aquí. Y esto implica que no se cargan en la base de datos y por lo tanto los informes y los gráficos de fallecidos tienen sesgo y no son confiables. Por otro lado, en este modelo matemático, un fallecido no contagia más. Es decir, cuando fallece, sale por aquí y deja de ser activo. Bueno, eso en Argentina tampoco es cierto, porque si ven este artículo, lo que sucedió es que le entregaron un cuerpo a la cochería sin informarle que era un caso de COVID. Entonces, dueños y empleados de la cochería se contagian con la persona fallecida. Esto está explicado en este video, que también les dejo en la descripción. Bien, por otro lado hay un problema de comunicación y de concepto. En videos anteriores vimos que se usa el RO como brújula para navegar en la pandemia, pero sin embargo el RO es un concepto erróneo. Por eso la mayoría hablan del R0, pero sin embargo, como vimos en este video, que les dejo en la descripción, el término correcto es el R efectivo, que es bien diferente al R0. Todo esto lo pueden ver en detalle en este video. Por otro lado, hay un problema de medición. ¿Por qué motivo? Porque si esta es toda la población, los testeos son muy pocos y por lo tanto los datos que se registran son pocos. Y entonces los informes y los gráficos que se publican están sesgados. Es decir, en Argentina, el R efectivo, mal llamado R0, está en función de los casos confirmados, que están muy sesgados porque la cantidad de testeos es insuficiente, sobre todo en las primeras etapas de la pandemia en Argentina. Todo esto lo vimos en detalle en este video que les dejo en la descripción. Y como conclusión, este cálculo es poco confiable. En otras palabras, como pueden ver en este video que les dejo en la descripción, la brújula apunta al norte magnético, que es donde está este tornillo, que puede ser bien diferente al norte geográfico, que está aquí. Entonces los navegantes tienen en cuenta este ángulo para ir en la dirección correcta. Entonces, como conclusión de esta primera etapa, en Argentina estamos usando una brújula que nos va a llevar a una dirección equivocada. Vamos a la segunda fase, que es la carga de datos. Debido a que en esta etapa el R está en función de los casos confirmados, que como vimos están sesgados y nos van a llevar a esta dirección, entonces las simulaciones que yo uso, que están en este video que les dejo en la descripción, se basan no en los casos confirmados, sino en los fallecidos, que supuestamente tienen menos sesgo. Es decir, es como usar un GPS más preciso que esta brújula. Sin embargo, si ven este artículo, que está explicado en este video, que les dejo en la descripción, hay retrasos hasta de 117 días en esta carga de datos. Por lo tanto, los informes y los gráficos de los fallecidos también tienen sesgo. Conclusión de esta segunda fase: estamos usando un GPS que está roto debido a los problemas con la carga de datos. Si vamos a la tercera fase, que es el procesamiento de datos, acá existen otros problemas. El procesamiento de datos básicamente lo que hace es alimentarse de la base de datos, luego procesar esta información y obtener informes y gráficos, que es lo que se publica. Por ejemplo, este gráfico de los casos activos, es decir, de las personas que actualmente están infectando. Y esta es una de las estrellas que muchos usamos para analizar la evolución de la pandemia, y es la que en muchos países se usa para guiar la navegación. Estos casos activos en el modelo están representados por la cantidad de líquido en este tanque. Los casos activos son los casos totales de infectados menos los fallecidos y los recuperados. Ahora, ¿cuál es el problema que existe en Argentina?
que si uno ve este gráfico, acá vemos un pico y acá vemos que descendemos del pico. Entonces acá pareciera que ya hemos alcanzado el pico y que estamos descendiendo. Por eso aquí yo grabé un video que se los dejo en la descripción, cuyo título es Una mentira tranquilizadora, porque parece que hubiéramos alcanzado el pico. Bueno, lo que realmente ocurrió, que lo pueden ver en este artículo, es que el equipo de epidemiología ha revisado las bases de datos y ha encontrado un error. Y en un solo día aparecen más de 60.000 recuperados, que es este tremendo pico que ven acá. ¿Qué significa esto en palabras sencillas? Que los recuperados, que debieran salir por aquí, son hospitalizados y no hospitalizados. Y por casi medio año, todos estos no hospitalizados que tendrían que haber salido por acá, han estado llenando el tanque, erróneamente. Entonces, después de casi medio año, revisando las bases de datos, han dicho, no, estos recuperados tendrían que estar acá abajo. Entonces han vaciado de golpe en un día este tanque y por eso esta caída brusca. Es decir, no es que hayamos alcanzado el pico y que hayamos descendido, sino que hemos evolucionado según esta línea punteada. Y esta de arriba ha sido un grosero error. Todo eso está explicado en este video, que le iba a llamar una verdad inconveniente, an inconvenient truth, y preferí llamarle una verdad increíble. Es decir, que yo estuve todo el tiempo utilizando una estrella que me guiaba, que es esta línea celeste, y como decimos en Argentina, me corrieron el arco. En otras palabras, como vimos en este video, que les dejo en la descripción, no era una estrella, sino que era como Venus, una estrella errante, un planeta. Entonces, en vez de navegar guiándonos con las estrellas, nos estamos guiando con planetas o estrellas errantes. Bien, y esa es la conclusión de esta tercera etapa. En cuanto a la última etapa, la interpretación, si vemos este artículo de hoy, del 21 de agosto, dice el porcentaje de ocupación de camas de terapia intensiva es de este porcentaje a nivel nacional y este porcentaje si se considera Buenos Aires. En otras palabras, la ocupación de camas de terapia intensiva no supera el 70%. Es decir, aquí están utilizando un instrumento de navegación como el sextante, que por ejemplo, como pueden ver en este artículo que les dejo en la descripción, lo que hace el sextante es medir este ángulo y si conocemos esta distancia, por trigonometría se puede calcular a qué distancia está el barco del faro, todo eso está explicado aquí. Y si lo llevamos al caso de la pandemia, es como si tuviéramos aquí el barco, por otro lado tenemos un iceberg, y estos datos nos sirven para saber a qué distancia estamos del iceberg. Bien, lo que hemos visto en varios videos anteriores es que en realidad el punto que hay que tener en cuenta no es este, sino este. En otras palabras, vamos a chocar con el iceberg antes de lo previsto. Bien, si ven este video que grabé el 30 de junio, es decir, hace mucho más de un mes, dice, antes de que falten camas de terapia intensiva, va a faltar personal sanitario especializado. Dios quiera que esté equivocado. Este video también se los dejo en la descripción. Entonces la pregunta es, ¿puede pasarnos lo mismo? Y esto es una advertencia para el mundo. Bien, a partir de este análisis y de otros que veremos en próximos videos, yo veo inevitable la falta de camas de terapia intensiva. Es más, yo creo que antes de que falten camas de terapia intensiva, va a faltar personal sanitario especializado. Dios quiera que esté equivocado. Bueno, si ahora vemos este artículo, que también les dejo en la descripción, publicado el 17 de agosto, muy recientemente, dice, se pasó de tener 20 camas a 120 camas de terapia intensiva, pero faltan enfermeros y terapistas, precisamente lo que estábamos diciendo en este video. Si ven este otro video que les dejo en la descripción, también habla de falta de personal especializado, especialmente incentivista, pero por otro lado dice que van a haber ambulancias viajando de una localidad a otra, porque este 70% es un promedio y el problema es que puede haber una localidad con 20% de ocupación, pero por otro lado tenemos Jujuy donde ya se está colapsando. Entonces ese es otro factor que explica que la distancia no es esta X, sino que es mucho menor. Es decir, conclusión de esta última parte, se está usando mal este instrumento.
Y como conclusión de todo el video, el yo bajo, que mejor dicho es el R0, que en realidad es el R efectivo, que además no es tan bajo, no significa que vamos a buen puerto. Significa que vamos a demorar más en darnos la hostia con el iceberg porque vamos a menor velocidad. Y además no nos vamos a demorar tanto. Nos vamos a demorar menos de lo que creemos. Finalmente me sentiría más cómodo transmitiendo mensajes más tranquilizadores, pero sentiría que estoy engañando. Prefiero alentar la habilidad de aprender a ser feliz introspectivamente, sin depender tanto del contexto externo, que nos va a alcanzar a todos en diferentes momentos y en diferentes planos, social, económico, psicológico, etc. ¿Cómo podemos lograr esto? Esto lo pueden ver en esta conferencia que también les dejo en la descripción. Gracias por la atención y nos vemos en el próximo video.